Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, Historia de las Diásporas y como siempre con Alicia Benmergui. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Jorge? Vamos a recordar a los oyentes que lo que se habla aquí está muchas veces contenido en las páginas de tu web, en milimcultural.com.ar, y si les interesa pueden recibir, por supuesto, gratuitamente en su correo electrónico cada 2 semanas un boletín sobre historia judía que pueden suscribirse a él escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, vamos a seguir con este grande y grandísimo capítulo. Creo que esta ya es la 5ª entrega de Entender Sefarad, porque es un tema que así lo merece y es importante y es un tema que abarca mucho tiempo y muchas circunstancias. Tal cual, pero aparte de eso, estaba pensando en lo que vos decías acerca de que en Milim están algunos de los temas. Lo que yo estaba reflexionando es que yo necesitaría por lo menos 2 visitas para llenar el Milim toda esta historia de los judíos, porque es una historia que abarca 2000 años, esta historia de las diásporas y esta historia de Sefarad, con la que nosotros estamos insistiendo de seguir así más detalladamente, es para que la gente de alguna manera pueda comprender por qué, si a pesar de que de España salieron tan pocos judíos, digamos, en la época de la expulsión, comparados con los que habían vivido y por la cantidad de tiempo que allí habían estado, por qué es tan fuerte esta presencia sefaradí. Es decir, con todo lo que significó después la irrupción del judaísmo askenazí, de sus aportes a la cultura de Occidente, de todo lo valioso que es este aporte cultural, histórico, el judaísmo sefaradí no puede entenderse completamente si no se conoce algunos detalles, apenas algunos, de toda esta larguísima historia llena de avatares que han tenido estos judíos que han vivido en España, en lo que ahora es España y en aquella época eran los diferentes reinos. Así que bueno, yo en este momento creo que en nuestra última charla había empezado con lo que termina pasándoles a los judíos de Aragón y en Barcelona, pero como se hace en historia, retrocedemos un poco y nos vamos al siglo XIII, que es donde va a escribir alguien que se llamó Mosé de León, León porque vivía en León, y Mosé porque se ve que a los españoles decir Moshe es una cosa complicada, entonces aparece siempre escrito como Mosé. Es quien escribe el libro del Zohar, el Sefer HaZohar, o es el libro del Resplandor, que es prácticamente la base de la Kabbalah. Y a mí me parece que es necesario entender que ciertas cosas, ciertos temas fundamentales del judaísmo, es necesario difundir y que la gente sepa que nacieron en este mundo sefaradí, en este mundo del judaísmo español, antes de que los judíos fueran expulsados y desaparecieran para siempre. Y que parte de esta herencia enorme de lo que constituyó este legado y tesoro, todo esto que aportó el judaísmo sefaradí fue heredado y tomado por el judaísmo ashkenazí. El libro del Zohar lo escribe, se supone que fue escrito más o menos entre 1280 y 1286. El libro del Zohar tiene una finalidad moralista. Lo que hay que entender es que cuando nosotros hablamos de historia, la historia está escrita por historiadores. En historia, esto es una materia en la carrera de historia que se llama historiografía. Y cada historiador pone el acento o se va a ocupar de los temas que a él le preocupan desde un punto de vista desde su propio punto de vista ideológico y en algunos casos, ¿por qué no?, también religioso y tal vez, ¿por qué no?, político. De la historia que yo estoy hablando, generalmente me baso en la historia que escribió Yitzhak Baer, un judío alemán que hizo aliá a lo que en aquellos tiempos era Palestina,
Él escribió la historia de los judíos de la España cristiana. Él era, qué duda cabe, que viviendo en Israel era sionista. Él amaba esta historia de los judíos. Cualquier historiador, se ocupe del tema que se ocupe, desarrolla una empatía muy especial con ese tema que elige. Y en este caso, me parece que el reaccionarismo que tenía Yehuda Baer le hace poner más el acento en la cuestión social y tal vez, ¿por qué no?, un poco política de estos judíos cabalistas que en el tema del misticismo judío, que es también que es muy fuerte en ese tiempo con la Kabbalah. De esto se va a ocupar otro historiador, también alemán, que también hizo aliá a Israel, en lo que en esa época ni era Israel, era Palestina, que era Gershom Scholem. Y entonces lo que está contándonos a nosotros Yehuda Baer es que este hombre, Moshe de León, que escribe sobre la Kabbalah, está desarrollando toda una temática que se opone absolutamente a las diferencias sociales y culturales que están teniendo lugar en el judaísmo, vamos a decirlo español, porque si no es muy difícil encontrar una definición más clara. En el judaísmo, tal vez también, ¿por qué no?, castellano, que tiene que ver con la pobreza o los sectores más humildes que habitan en las alzamas y los sectores dominantes, que esto incluye a gente muy versada, muy culta como eran rabinos, pero no solo eso, sino hombres cortesanos, hombres de un alto nivel económico, gente que además tenía una cultura bastante más elevada, pero que en el caso de Moshe de León tiene una gran aversión y un gran rechazo por lo que esta gente representa. Para él, cuando él escribe en el libro de Zohar, él está rechazando todo un punto de vista filosófico que exhibe esta gente, estos todopoderosos, esta gente que siente rechazo por todas las manifestaciones religiosas de los sectores más humildes y populares. Digamos que esto no solo pasó con los judíos, pero a los judíos también les pasó, y a estos judíos de la península ibérica en mayor grado. Y entonces lo que está diciendo Moshe de León es que estos judíos ricos y todopoderosos, incluso sabios rabinos, eran gente dada a la buena vida, al epicureísmo, y que estaban muy influidos por la filosofía de Averroes. Y que con esto estaban abandonando las cuestiones básicas del judaísmo, las que estaban estipuladas en la Torá, y que eran las más importantes, según él, a valorar y respetar. Uh-huh. Acá hay varias cuestiones. Cuando él habla de los primeros cabalistas, de los que se ve poco en esto, se ve poco en lo que cuenta Baer sobre lo que es la mística de esta gente. Él la contrapone también con la visión que tienen los franciscanos, San Francisco de Asís, que también rechaza el lujo, la riqueza, el abandono de las costumbres que sería necesario conservar, de los licenciosos que se han vuelto los jerarcas de la Iglesia Católica, sobre todo ahí en lo que es el Vaticano, lo que son las altas autoridades, y Francisco de Asís está tratando de hacer una religión más para que se ocupa más de los pobres, que los comprenda, que se ocupe más de ellos y más relacionada con las creencias más honestas y más sinceras. En los dos casos, tanto en la Kabbalah como entre los franciscanos, era el rechazo a la ciencia, el rechazo a la visión racionalista de la existencia que tenían, por ejemplo, los aristotélicos. En el caso de los dominicos eran bastante próximos a esta forma de pensamiento, y ¿por qué no lo vamos a decir? También Maimónides, a través de otros filósofos, también tenía una fuerte influencia del racionalismo aristotélico en su manera de ver la religión. Y esto es algo que le provoca mucho rechazo a Moshe de León, y entonces él está haciendo una defensa a ultranza de las costumbres que es necesario mantener y observar.
¿Cuáles son estas costumbres? Bueno, no abandonar los mandatos de la Torá. Él dice que los ricos y poderosos tienen sus amantes o musulmanas o cristianas, que tienen hijos, están abandonando las tradiciones judías porque viven en un mundo que les es más grato vivir de acuerdo a sus propias creencias y además a sus propios gustos. Y en esto él siente que hay un abandono del judaísmo tradicional que es muy peligroso para el pueblo judío. Pero peor aún, él está hablando, Baer, dirían los alemanes, está hablando de una lucha de clases, donde estos dirigentes, donde estas altas personalidades del mundo judío, castellano, a lo que se dedican es a oprimir y a explotar a los trabajadores y artesanos que forman parte de las aljamas. Tienen que pagar impuestos y cuanto más se oprime a los artesanos y a los pobres, menos tienen que pagar ellos. Esto es una cosa que también provoca el rechazo y la furia y el enojo de Moshe de León, que sobre todo es el acento que va a poner Baer sobre lo que quiere decir que cuenta el libro del Zohar. Cuenta que la forma en que los cabalistas difunden este nuevo conocimiento, esta nueva aproximación al judaísmo es que son predicadores itinerantes. Ellos van por los caminos, van por las posadas, exactamente como lo van a hacer los franciscanos. Y lo van a hacer entre los franciscanos. Baer no dice que haya un intercambio de información o de conocimientos entre ambos grupos, porque también es necesario saber que en muchas aldeas, cada vez que llegaban predicadores, los predicadores cristianos muchas veces lanzaban a la población contra los judíos, estaban al lado de la iglesia y decían cosas terribles acerca de los judíos. Así que es muy difícil pensar que entre ellos hubiera algún tipo de relación. No obstante, lo que se deduce leyendo esto es que estos predicadores judíos, estos cabalistas, sí circulan por ese mundo cristiano. Y lo que también sostiene es que tienen toda una cosa de amor por la naturaleza y por la creación divina, que sí es una cosa que es muy visible dentro de los franciscanos y sobre todo de las creencias que difundió Francisco de Asís. También hay que pensar que reflexionar que en 1700, cuando aparece el rabí, el Baal Shem Tov, también va a poner el acento en todo la naturaleza, todo lo que Dios ha creado como digno de valoración frente a una sabiduría y a un estudio académico que aleja a la gente del mundo de la gente común, y más que de la gente común, de la gente humilde. Uh-huh. Entonces este mundo poblado de animales, de árboles, de todo lo que es propio de la naturaleza, es festejado y celebrado por estos cabalistas. Bueno. Lo que dice que también es muy interesante es que a través de las narraciones que hay en este libro, en el libro del Zohar, hay hechos. Yo voy a decir algo que dijo Gershom Scholem. Gershom Scholem dice que todo lo que es religión, todo lo que es mística, siempre debe ser colocado dentro de un contexto histórico, que nada escapa a la historia, que aún aquello que parezca lo más místico y elevado, lo más espiritual y poco relacionado con cosas comunes y corrientes, como es el transcurrir de la vida de la gente, también ellas están determinadas por el momento histórico en que han surgido y se han difundido. Entonces cuenta una cosa muy interesante, Moshe de León, es que para esa época los cabalistas se levantaban para rezar a la madrugada, a la noche. Entonces cuando llegan a una posada le piden al dueño de la posada, le preguntan si hay un gallo para que los despierte. No sé a qué hora cantaría el gallo. Lo cierto es que el posadero les dice que no, que lo que él tiene es un reloj de agua,
y dicen que para esa época los relojes de agua ya se habían difundido, está bastante difundido el uso en la España de este siglo XIII del cual estamos hablando. Bueno, entonces estamos hablando de un mundo donde hay cortesanos judíos que tienen vidas cómodas, agradables, licenciosas. Hay quien dedica, aparte de eso, tiene el tiempo y el dinero para dedicarse al estudio y al conocimiento, y también esas cosas entre los judíos no siempre fueron bien vistas. Bueno, pero vamos, Alicia, vamos a dejar el tema aquí y vamos a seguir hablando, si quieres, de esta vida licenciosa en una próxima entrega de Entender Sefarad, de este capítulo que tenemos dentro de Milim, Historia de las Diásporas. Vamos a recordar a los oyentes que esta y muchas historias más las pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar, o también recibir cada 2 semanas un boletín en sus correos electrónicos escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por habernos guiado hasta este punto del camino, y seguiremos dentro de 2 semanas. Está bien, gracias a vos, y bueno, me disculpo por haber excedido en el tiempo. Me parece que es muy interesante, y a veces también provoca ese desborde. Bueno, hasta dentro de 2 semanas.